Buenas y bienvenidos. En este video sobre manejo de aire voy a hablar de la producción de sonido y la conducción de sonido y la diferencia entre los dos, como también de términos como el tiro y la columna de aire. Entonces, primero, si hablamos de sonido, creo que es importante tener en cuenta que no se trata solamente del sonido del instrumento. El sonido se refiere a cómo suena y a la forma que le damos al sonido. No es solamente el instrumento, sino es la combinación del instrumento y el ambiente. Porque si yo estoy en un ambiente que tiene mucha reverberancia, digamos que el espacio amplifica mucho lo que yo toco, yo podría tocar pianisísimo, igual se va a escuchar bien, bastante. Entonces tengo un margen más grande de trabajar con el sonido. Por otro lado, si toco algo que es ligado en un ambiente así, puede ser que se empaste muchísimo. Y por más que yo toque muy staccato, muy picado, en un ambiente con mucha reverberancia, se va a empastar mucho. En cambio, si estoy en un ambiente que es muy seco, por más que yo toque fuerte, que yo toque ligado, todo, si es muy seco, el sonido sale del instrumento y cae. No hay devolución. Hay que saberlo. Lo que nosotros podemos hacer es adaptarnos, adaptarnos a esta situación. Obviamente que es otra situación cuando uno toca con amplificación y cuando tiene un retorno, un monitor. Entonces lo que uno escucha no es lo mismo que se escucha afuera, tal vez. Y bueno, ahí hay otra historia. En general uno tiene que tratar de acomodar lo que escucha para tocar cómodo y después, bueno, que afuera se arreglen las cosas. Entonces el sonido, quería como poner en evidencia esa idea de que cuando tocamos en realidad trabajamos con el sonido del instrumento dentro del ambiente y la combinación de esas dos cosas es lo que hace el resultado sonoro, inclusive tímbricamente del instrumento. Entonces, eso por el sonido. Ahora, la producción de sonidos, cuando se habla de eso en instrumentos musicales, se refiere a cómo se genera el sonido, qué es lo que hace el músico para crear el sonido. Hay instrumentos en los cuales la producción de sonido requiere una habilidad especial, muy específica, como los instrumentos de cuerda, de arco, que el arco tiene que flotar sobre la cuerda y de la manera que flota produce sonido diferente. El caso de instrumentos de metales, de viento, donde tiene que haber un trabajo específico para que salga bien el sonido. Y después hay otros instrumentos donde, si bien la producción de sonido puede variar, la manera de producir el sonido, no requieren muchísima habilidad para que el instrumento suene, solamente para que suene. Es el caso del piano, la guitarra y el bandoneón también. Porque el bandoneón, con tal que se mueva, va a sonar. No es que si yo tengo el bandoneón así y yo hago esto, ya suena. Yo no hago casi nada. El sonido sale. Yo igual creo que eso es una opinión y personas pueden discutir de eso, pero yo creo que sí la manera de mover el instrumento afecta a cómo suena el instrumento. Es decir, el tema de producción de sonido sí lo podemos manejar, pero no requiere una habilidad especial para que el bandoneón suene. Cualquier persona agarra el bandoneón y hace así y suena el bandoneón. El piano también. Pero el violín va a tardar un tiempo hasta que suene algo parecido a violín, y el corno francés también va a tardar bastante. Entonces, eso con respecto a la producción de sonido. Yo creo que en el bandoneón, si bien es un tema que se puede indagar, no es el enfoque principal cuando hablamos de manejo de aire. Creo que el enfoque principal es la conducción del sonido.
Es decir, no es que se produzca el sonido, sino que es lo que yo hago con este sonido, que es que el bandoneón produce. Que sería conducción de sonido equivalente a manejo de aire. Simplemente para conducir el sonido lo que tengo que hacer es manejar el aire. Entonces voy a dar solamente un ejemplo de eso. Si yo tengo el bandoneón así, yo voy a tocar inclusive sin poner la mano en la correa, simplemente va a producir sonido. Bien, el bandoneón suena, suena la melodía de la cachira, pero ¿cómo suena esa melodía? Suena bastante parecido a un MIDI, a una computadora. Suena por sí, digamos, no tiene una conducción, no hay ningún manejo de ninguna nota, ninguna intención. Ahora, si yo quiero ponerle alguna intención a la melodía, podría hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, ya de poner algunos acentos, algunas notas que suenan menos que otras, porque si yo estoy así, el bandoneón no sabe que llegó ahí una nota que tiene que sonar menos. El bandoneón sigue sonando. Entonces, eso está en nosotros. Otra forma, se podría dar muchas formas. La forma de atacar de las notas. Hacer un creyendo una nota, una vez que atacó, puede subir, puede bajar. Y muchas otras cosas. Se le puede dar acentos a cada nota. ¿Sí? Se podría hacer muchas otras cosas. Empezar de abajo. Bueno, cosas que van a ser más del estilo o menos del estilo, pero lo que quiero mostrar acá es que la conducción de sonido es en realidad la intención que yo le doy al aire, el manejo de aire. Y ese es el punto que yo quería transmitir en este video, en la diferencia entre producción de sonido y conducción de sonido. Si bien la manera que yo muevo el instrumento produce el sonido de manera diferente que si yo lo muevo de otra manera, lo más importante es cómo yo conduzco este sonido, y eso por el manejo de aire. Entonces, la conducción, la acción de conducir el sonido, yo utilizo el término tiro. Entonces, tomando la palabra tiro como un término general del manejo de aire. La acción, cualquier acción que yo haga como para manejar el aire, acción voluntaria mía, yo la llamo tiro. ¿Okay? Entonces, menciono eso porque tal vez estoy seguro que diferentes bandoneonistas usan diferentes términos, entonces, y pueden usar los términos en diferentes contextos que significan cosas diferentes. Parte de ese canal de pensar sobre el bandoneón y compartir y demás es también ser más conscientes que cuando hablamos con colegas uno con el otro, dicen no, porque el tiro tal cosa, y bueno, pero ¿a qué te referís exactamente? Porque otra persona puede referirse a otra cosa. Solamente es una palabra que yo encuentro útil para eso, para un término general, y no importa que si es un sonido continuo, que si son golpes, si es sonido suave, si es sonido fuerte, lo que sea, esa acción de manejar el aire, yo la llamo tiro. Hay un tiro específico, que sería el tiro de fuerza, que sería la utilización de fuerza mía, únicamente o principalmente de mi fuerza, para manejar el aire, que sería, de eso voy a hablar en otro video, donde voy a hablar de fuerzas y direcciones. Pero solamente decir eso, que el tiro como término general no necesariamente, como yo lo veo, no necesariamente significa que implica mucha fuerza de mi parte. Porque si yo uso esto,
por más que sea pequeños acentos y gran parte del sonido se produzca por el peso de los cabezales, igual yo lo llamo tiro, porque yo estoy voluntariamente manipulando el sonido, lo estoy conduciendo. Es mi opinión, obviamente, y para eso estoy haciendo el video. El próximo término es la columna de aire. Entonces, la columna de aire en instrumentos de viento, de soplo, se produce dentro del instrumento que tiene, el instrumentista sopla, y dentro del instrumento que tiene forma cónica, se forma una columna de aire. Y la forma de esa columna es lo que produce la forma del sonido. Si el instrumentista sopla fuerte o sopla suave, si corta el sonido con la lengua, va a producir diferentes articulaciones y es lo que vamos a escuchar. En el bandoneón, la columna de aire está en el fuelle. La diferencia entre esos instrumentos de aire de soplo y el bandoneón, que el fuelle es un elemento muy flexible, entonces el fuelle no es fijo, el oboe es fijo. Lo que modifica es el instrumentista, cómo sopla, cómo pasa el aire al oboe o al clarinete. Acá, el fuelle es flexible, con lo cual el manejo de la columna de aire es con nuestros movimientos. Como nosotros movemos el bandoneón y se puede mover para todos lados, realmente para todos lados, entonces esos movimientos modifican la columna de aire. Creo que a veces puede haber una imagen de la columna de aire como algo rígido, que es la columna estable y está la columna que sostiene el palacio, una cosa así. Y si bien mucho del trabajo inicial es para poder dominar esa columna, para tener una base muy firme a todo lo que uno toca, que haya una claridad en el discurso musical, en realidad podemos pensar la columna también como un tronco, por ejemplo, de madera, que un escultor le da forma. Si quiere lo deja como un tronco, si no le da forma de otra cosa. O otra imagen que a mí me parece muy interesante es del dibujo. El dibujo que le damos a la columna, las pinceladas. Si se acuerdan en el primer video con los ejercicios, si miramos lo visual de lo que tocamos, parecen pinceladas. Hay una articulación de aire, hay un dibujo, hay una forma en la cual el sonido ataca y después cómo se prolonga y después cómo termina. Y eso es un dibujo. Y puede ser más filoso, puede ser menos filoso, puede ser suave, puede ser redondo. Hay muchas maneras. Entonces, la idea con eso de la columna de aire es simplemente pensarlo como un elemento dinámico. Es en realidad la materia prima que usamos para manipular el sonido, para conducir el sonido. Digo manipular en el buen sentido, de que se construye algo con el sonido, que es el aire, lo que nos da eso. Entonces, la columna de aire, y nosotros manejamos esa columna y le damos diferentes formas. Eso, nada más. Obviamente que hay otro aspecto del resultado sonoro que tiene que ver con la articulación de dedo. Hay que acordarse de eso, pero simplemente que estos videos están enfocados en el manejo de aire, entonces estoy hablando de eso. Esto es lo que quería compartir con ustedes en este video. Espero que sea útil al momento de estudiar, al momento de resolver problemas, porque a veces hacemos las cosas de manera intuitiva, pero cuando llega un desafío, una problemática, uno tiene que pensar ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago acá para resolver eso? ¿Qué es lo que falta? También cuando uno interactúa con otros músicos que tocan otros instrumentos, poder hablar de sonido, más allá de que esto es así, eso es así, hay que tocarlo así, hay que tocarlo así, eso está bien, eso igual va a estar, pero poder hablar sobre sonido y cómo es el ataque, y cómo es esto, y cómo es la forma que le damos a la frase y demás, me parece que es muy importante. Y obviamente que también cuando uno se encuentra con otros bandoneonistas que pueden tener conceptos diferentes, términos diferentes, cada bandoneonista puede tener su visión,
Y si ven las entrevistas que hay en este canal, pueden ver que hay diferentes visiones de diferentes bandoneonistas. Entonces, si uno puede poner en palabras, por lo menos decir, bueno, yo llamo esto tal cosa, bueno, por lo menos lo tengo definido. Después otro tiene otro nombre o considera que es diferente, bueno, pero por lo menos se puede hablar. Si uno no tiene, qué sé yo hago así y sale. Bueno, está bien, pero va a ser muy difícil hablar de eso y va a ser muy difícil intercambiar con otros. Entonces, eso es lo que quería compartir y nos vemos en el próximo video.